junto a Patricia Moncada y a Isabel Cristina Jaramillo, decidimos iniciar este proyecto de investigación cuyos primeros resultados vamos a presentar hoy. El, Voy a compartirles una presentación, son varias diapositivas. Como les dije, esto es una primera exploración. Todavía no, digamos, no hemos hecho inferencias muy complejas en torno a partir de la información que hemos recolectado, pero ya empezamos a advertir algunos elementos que son interesantes que podemos conversar luego de hacer esta presentación. Entonces, voy a dar inicio a la presentación compartiendo una, una página de, de PowerPoint. Entonces, como les dije, el título es Emergencia Sanitaria de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, obviamente, y el objetivo general es esta mirada territorial, porque necesitamos saber qué es lo que ocurre en las regiones con todo el tema de la pandemia y la manera en que los municipios lo han enfrentado. Entonces, nosotros nos hemos planteado como objetivo general indagar sobre el sentido y alcance de las regulaciones municipales con ocasión a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Y resalto indagar porque por ahora es simplemente un ejercicio de saber qué es lo que está pasando. No tenemos idea, tenemos muchas preconcepciones y las primeras indagaciones pues ya nos están mostrando que algunas ideas son bastante erradas y son bastante interesantes. Como grandes temas generales, digamos, identificar cuáles son los derechos afectados, la tipología, qué tipo de medidas se adoptan, y tratar de establecer si hay fenómenos de inclusión, exclusión, que es bien difícil. Y finalmente, pues el tema de la calidad y la técnica normativa que ha resultado bastante interesante. El proyecto de investigación pues tiene un formulario de recolección de datos a partir primero de la identificación de los decretos que han dictado los municipios que se han observado, eh, a partir de la fecha de emisión, la publicación, las fuentes formales que citan, las fuentes que indican dentro del decreto, digamos que son aspectos de validez de los documentos, y una descripción de cuál es el tema, hacia en qué ámbito se están refiriendo, ya vamos a ahondar en eso, cuáles son los posibles derechos afectados y ya una caracterización de los decretos a partir de descripciones de sus contenidos y la identificación de ciertos temas. Y finalmente, pues una pregunta sobre calidad normativa, básicamente si son comprensibles, si están bien construidos los decretos, etcétera, etcétera. Hemos identificado una primera etapa de recolección de datos, lo que definimos como unos departamentos priorizados, que eran los departamentos de Antioquia, Cauca, La Guajira y Norte de Santander. La Guajira y Norte de Santander, por ser departamentos limítrofes, teníamos la idea de que habrían varias regulaciones relativas a la población migrante. Antioquia, por ser un departamento muy complejo, que tiene una infraestructura muy sólida, pero también tiene zonas bastante complicadas. Y el departamento de Cauca, por ser una zona de conflicto. En una segunda etapa que está en este momento en curso, pues estamos recolectando la información sobre Pacífico y proyectamos unas 3 etapas adicionales sobre la Orinoquía y la Amazonía, otra sobre la región Caribe y una final sobre la región andina, que vamos a ver cómo nos va con eso. El equipo de investigadores, pues ya mencioné los profesores investigadores y en esta primera etapa nos apoyaron los estudiantes investigadores que aparecen en la pantalla, quienes les agradecemos muchísimo. Muchos de ellos, tristemente, pues no pudieron seguirnos acompañando debido a los cambios en el funcionamiento de la universidad y la apertura de los cursos de vacaciones en la Universidad de los Andes. Entonces, esto como introducción. Ahora pasemos ya a una primera mirada a la información que se ha ido recolectando y que corresponde a este primer análisis a partir de la información recolectada. Lo primero es señalar que tenemos un total de 22 municipios analizados
y de ese total de municipios pues, se recogieron 2.064 decretos y en la pantalla aparece la distribución de esos decretos. Como pueden comprender, obviamente Antioquia es el mayor productor de decretos, empezando porque Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá pues son grandes productores de decretos y además porque tiene una gran cantidad de municipios, tiene 125 municipios en total. ¿Qué pasó acá? Listo, listo. Eh, Sin embargo, el promedio de decretos pues no es muy alto. Al hacer la análisis de cuántos decretos se producen en cada municipio, en promedio se producen 9.3 decretos en cada municipio, lo cual quiere decir que no es una producción normativa muy alta, aunque esto es un promedio, no quiere decir que todos los municipios se han actuado de la misma manera. Y la distribución porcentual obviamente corresponde en su mayoría al departamento de Antioquia. Ahora, uno de los puntos que nos pareció muy interesante analizar en este primer paso es en qué momentos hay picos de producción normativa en estos municipios. Entonces nosotros tuvimos una ventana de observación del 12 de marzo al 29 de junio y notamos que en términos generales los municipios concentraron los decretos en ese primer momento, justo antes y justo después de que el gobierno nacional decretara el aislamiento preventivo obligatorio en todo el país. Entonces, justo antes que corresponde al 17 de marzo, pues hay un pico muy alto y justo después, el 20 de marzo, justo después del decreto del gobierno, pues hay un segundo pico y un tercer pico el 24 de marzo. Y después vemos que en todos los en todos los departamentos, pues hay una serie de picos que más o menos se corresponden a unos días después de que el gobierno nacional anuncia medidas específicas. Sin embargo, esta, estos datos generales tienen diferentes tratamientos en cada uno de los departamentos. Entonces, por un lado está caso del departamento de Antioquia, que vemos que tiene una producción muy permanente con estos picos que corresponden a los que habíamos visto antes, que se contrasta con el caso de Cauca. Al comienzo de la pandemia, de las medidas, el departamento de Cauca no tiene un pico tan alto, pero sí hay un pico muy alto después de las medidas del gobierno nacional y después vemos un pico bastante bajo hacia el 8 de mayo. En el caso de La Guajira vemos un pico inicial y después una serie de picos pequeños bastante bajos de producción de decretos, que contrasta con el caso de Norte de Santander, que tenemos una serie de picos y inclusive un pico al comienzo de junio, el 29 de mayo, o sea, para aplicarse al comienzo de junio de este año. Entonces, este es un dato inicial que encontramos acá. Ahora, en cuanto a la calidad normativa, vimos varios elementos. El primero que nos parece supremamente interesante es que en general los decretos establecen plazos y momentos de vigencia que son ciertos. Y eso es un elemento de certeza que nos parece supremamente importante destacar. Digamos, uno puede tener la idea de que los municipios no son claros en su producción normativa y en este elemento de los plazos y las fechas son bastante ciertas en términos generales. Igualmente, los decretos no tienen contradicciones internas. Digamos, eso es un tema de calidad en la técnica legislativa. Aunque parece ser, y aquí ya empezamos a descubrir algunas cositas, que parte de la ausencia de contradicciones es porque en muchos casos se limitan a copiar decretos del gobierno nacional, entonces pues obviamente no van a tener mayores dificultades en ese punto, aunque todos sabemos que los decretos nacionales también tienen sus problemas. En cuanto a la estructura de los decretos, encontramos que un porcentaje muy alto, 71, casi 72% de los decretos es claro a quién se dirigen las órdenes. Y esto es positivo, digamos, pensando en que hay una serie de decisiones que son bastante complejas y que sería a veces difícil identificar el destinatario de la norma, pero también nos genera una duda de cómo se está identificando, definiendo quiénes son los obligados en distintas materias.
esta claridad empieza a reducirse por la complejidad de las medidas cuando analizamos cuál es el supuesto hecho y cuáles son las consecuencias jurídicas. Ahí vemos que es muy difícil precisar quiénes son qué situación se regula, y eso ya lo hemos visto con las medidas del gobierno nacional y con las medidas del Distrito Capital, donde, por ejemplo, la definición de quiénes pueden salir y quiénes no pueden salir a veces no es tan sencilla. O sea, la regulación de salir de la casa, y lo mismo con las consecuencias jurídicas. Ahora, como último punto en esta primera parte de calidad, pues vemos que en términos generales los decretos son comprensibles, y vimos que hay unos porcentajes de decretos que son un poco difíciles de comprender, y ahí tenemos varias dudas. Digamos, uno podría pensar que hay decretos que son comprensibles en función del contexto cultural en el cual son producidos, y nosotros desde nuestro contexto cultural eventualmente nos cueste comprender esos decretos. Esas son las posibilidades. Esto, como les digo, por ahora es puramente exploratorio, y pues nos genera son dudas sobre qué es lo que ha pasado. En cuanto al ámbito de las medidas, como es natural, el grueso de las medidas pues, están relacionadas con el tema de la movilidad y la regulación de la actividad comercial. Y eso tiene pues bastante sentido en la medida en que hay que empezar a establecer quiénes pueden vender, quiénes no pueden vender, quiénes pueden realizar ciertos actos, quiénes pueden llegar al mercado y quiénes no pueden llegar al mercado. Entonces, la regulación de la actividad comercial y la movilidad pues están directamente relacionadas. Nosotros, digamos, el grupo de investigadores identificó 4.425 medidas. ¿Y eso cómo se explica eso? Cada uno de los decretos puede contener varias decisiones, inclusive varias decisiones dentro de un mismo artículo, y esas fueron separadas para poder identificar estos sectores. En tercer lugar, pues está todo el tema de la gestión municipal, y encontrábamos decisiones sobre, por ejemplo, cerrar las ventanillas de atención a la población, establecer que ciertas actividades serían telepresenciales, etcétera, etcétera. Todo eso es un paquete muy grueso. Y eso contrasta muy fuertemente con la adopción de medidas relacionadas con ingresos solidarios, que es lo que hemos llamado subsidios o reducciones en en el costo de ciertas actividades, el otorgamiento, entrega de, de paquetes de ayuda, etcétera, y también con las medidas relacionadas directamente con la violencia, para enfrentar la violencia intrafamiliar y temas de género. Entonces ahí hay un tema que es bastante preocupante. Sabemos que en estos temas los municipios pues tienen bastantes restricciones. La mayoría de los municipios que se están analizando son categoría 6, o sea, son bastante pobres, y pues muchos tendrán muchísimas dificultades para enfrentar algunas de estas cosas. Pero aún así, digamos, nos sorprende que sea tan bajito y que entre 4.000 y pico de medidas, 43 sean relacionadas con ingreso solidario y solo 51 con violencia intrafamiliar y género, que son temas recurrentes en nuestro país. En cuanto a medidas diferenciales, que son las medidas en las cuales se mencionaba o se tenía en cuenta algún grupo de los que aparecen en la pantalla, o sea, adultos mayores, niños, niñas, personal de la salud, género, que comprende medidas diferenciales entre hombre, mujer y población LGTB, población con discapacidad, etcétera, pues vemos que el grueso está relacionado con los adultos mayores y los niños, niñas y adolescentes. Y eso se explica, prima facie, por las medidas del gobierno nacional, pues que también estaban estableciendo restricciones muy claras y muy puntuales para estos dos grupos poblacionales. Pero aquí hay varios elementos interesantes. Por ejemplo, que hay muy pocas medidas relacionadas con la población campesina, y uno podría inferir que esa es una población que debió haber tenido un tratamiento mucho más amplio dentro de las medidas que adoptaron los municipios. Y lo mismo sorprende el caso de los vendedores ambulantes, que existen en todo el país y pues aparecen muy poco, solamente en 6 ocasiones. Ahora, nosotros hicimos algunos análisis puntuales sobre 3 aspectos que nos llamaban la atención, que tienen que ver con las medidas de toque de queda, las medidas sobre ingreso solidario y sobre violencia intrafamiliar. Y pues
en 148 municipios adoptaron medidas de toque de queda, en 30 municipios adoptaron medidas relativas a ingreso solidario y en 37 municipios medidas sobre violencia intrafamiliar. ¿Sí? Hay un elemento muy fuerte el toque de queda, y entonces vemos medidas que son restrictivas de los derechos y que son altas en el caso del toque de queda, y medidas muy bajas de apoyo a, a ciertos grupos poblacionales que necesitan solidaridad y para enfrentar la violencia intrafamiliar. Con base en la información que recolectamos, hicimos unos mapas, disculparán por los dibujos, son bastante mal hechos, pero bueno, el investigador aquí le cuesta. Y esta es la distribución del mapa de toque de queda en Antioquia. Este no tiene en cuenta el factor temporal, o sea, no distinguimos en qué momento hubo toque de queda, pero en algún momento toda esta zona de Antioquia estuvo en toque de queda. Está la situación en Cauca, está la situación en La Guajira y está la situación en el norte de Santander. Ahora, estos mapas son interesantes porque muestran el ámbito territorial en que hubo toque de queda, pero no nos muestra qué población estuvo afectada. En el caso, por ejemplo, de La Guajira, uno pues ve media Guajira completamente en toque de queda y uno no sabe cuánta población estuvo afectada, y lo mismo pasa en Antioquia. Entonces no sabemos sin datos precisos qué cantidad de población estuvo en algún momento sometida a esta restricción fuerte a su libertad de locomoción. Entonces identificamos estos datos. Tenemos más de 6 millones de personas afectadas por el toque de queda, en buena medida por el toque de queda adoptado en Medellín, y vemos que el 72% de la población de de estos 4 departamentos estuvieron afectados por la medida de toque de queda. Vemos que La Guajira, que lo vimos muy marcado, pero realmente es menos de la mitad de la población de La Guajira la que estuvo afectada, en buena medida debido a que los municipios de Riohacha y Maicao no adoptaron medidas de toque de queda. En el caso de Norte de Santander, pues no es sorpresivo, digamos, dada la situación de orden público y la situación de compleja situación por la migración, que se hubieran adoptado medidas de toque de queda. Y en el caso de Cauca, que vimos que no era tan grande el área cubierta por el toque de queda, percibimos que es el 68%, casi 70% de la población bajo toque de queda. Y lo mismo, pues en el caso de Antioquia, es una población grandísima, son 4 millones, más de 4 millones de personas afectadas por el toque de queda. Entonces vemos que estas medidas, aunque territorialmente no tocan a toda la población, sí tienen un impacto muy grande, y uno podría empezar a hacer estudios, digamos, de qué dificultades, por ejemplo, para el comercio se presentó debido a los toques de queda. Por ejemplo, en el caso de Antioquia, pues hay zonas donde es prácticamente imposible ir de un municipio a otro municipio debido a la situación del toque de queda que en algún momento existió. Si uno sería interesante, por ejemplo, enfrentar esto con un mapa de violencia. Hay algunos municipios que uno se sorprende que no hubo toque de queda, como en el caso del Bagre, eh, que han tenido grandes dificultades, pero habría que mirar temporalmente qué ha pasado ahí. La otro análisis que hicimos con mapas tiene que ver con el ingreso solidario. Y vemos una cosa completamente distinta. Son muy pocos los municipios que adoptaron medidas relacionadas con ingreso solidario, tanto en Antioquia como en Cauca, como en La Guajira, como en Norte de Santander. No sabemos por qué, digamos, aquí no tenemos información de por qué no se da eso, pero sí hay ciertas cosas sorprendentes. Por ejemplo, el caso de Tibú en Norte de Santander, que tiene tantos problemas de orden público, una de sus medidas está relacionada con eso. Lo mismo pasa con Antioquia, donde en la región de Turbo, eh, Apartado, etcétera, también adoptan medidas de ingreso solidario, y lo mismo en el nordeste, el noreste antioqueño, también enfrentado con problemas de orden público. Esas son inferencias iniciales, no hay, a lo mejor no tiene ninguna relación, pero son las cosas que uno empieza a sospechar en estos temas. Y finalmente, las medidas sobre violencia intrafamiliar. Aquí, pues más sorpresivo todavía,
no sabemos, no hemos confrontado esta información con los datos que haya sobre violencia intrafamiliar, pero empieza uno a darse cuenta que realmente es un tema que no se vuelve importante para los distintos municipios, es bastante exigua el tratamiento del tema, aunque hay algunos casos que son interesantes. Digamos, yo sé que en el departamento de Santander hubo ciertas medidas y muy probablemente eso influyó en las medidas que adoptó Ocaña. Y con esto termino esta primera presentación. Voy a dejar de compartir y podemos dejar un espacio para preguntas e intervenciones. ¿Aló? Patricia. Sí, Sí. dale. ¿No? Sí. No, no, no levanté la mano. Ah, ok. Bueno, aquí hay una pregunta donde dicen que las medidas adoptadas quedaron exiguas frente a las necesidades de los municipios. Pues eso es, eso es una conjetura eh, y es un tema difícil de establecer. Digamos, no sabemos cuáles son las necesidades reales de todos los municipios, pero uno puede imaginarse ciertos escenarios con ciertas necesidades. Por ejemplo, en varios municipios se establecieron restricciones de movilidad y establecieron unos días en los cuales la población campesina podía entrar libremente al municipio. Entonces no sabemos si, digamos, si era la situación de todos los municipios. Digamos, no pensemos en Medellín, pero sí podemos pensar en algunos de los municipios de Cauca o del norte de Santander. eh, ¿Por qué no tomaron medidas en ese sentido? ¿Sí? Y eso es una pregunta que uno podría hacerse. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan exiguo es? Pues no lo sabemos. Digamos, necesitaríamos una información mucho más detallada sobre cuáles son las necesidades de los municipios y cuáles son las posibilidades reales que tienen los municipios de adoptar ciertas medidas por parte de estos. Em, Nos preguntan, ¿cómo se da el acceso a la salud y las medidas encaminadas a lograr acceso a salud adecuada en Norte de Santander? Sobre todo teniendo en cuenta el alto porcentaje de personas afectadas por la restricción de movilidad. Sí, esas son las preguntas que uno empieza a generar, empiezan a surgir con esta clase de información. Sabemos, y Patricia Moncada nos puede dar más información sobre eso, que ha habido problemas debido a las decisiones diferenciales que han tomado municipios que impiden que ciertas personas vayan de un municipio a otro municipio. No sabemos de qué manera eso haya impactado, por ejemplo, en el acceso a la salud, que es la pregunta que nos están haciendo. Yo me imagino que en muchos casos pueden haber dificultades. em, Digamos, si en Bogotá, digamos, donde tenemos una mayor oferta de salud, de acceso a la salud, ha habido dificultades debido a las restricciones, entonces ahí hay un tema pues que toca indagar, digamos, es una pregunta muy interesante y, y no sabemos, lo que pasa que, digamos, no tenemos información, los decretos no nos pueden dar esa información. La otra pregunta es, em, ¿el ingreso solidario otorgado por el gobierno nacional fue tomado en cuenta? No, solamente revisamos cuáles fueron las medidas adoptadas por los municipios, con exclusión de las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Esto es un análisis a partir de los decretos que han dictado em, en los distintos municipios de los departamentos que ya hemos mirado. Eh, Nos preguntan, ¿habrá grandes cambios en municipios que se encuentren en Cundinamarca o en Nariño? La verdad no lo sabemos. Eh, yo tengo una idea que es, no podemos hacer inferencias departamentales, sino más bien por las regiones dentro de los departamentos que tienen problemas similares. Yo me imagino que podremos encontrar similitudes en las decisiones, por ejemplo, en las zonas ribereñas del Pacífico versus las zonas andinas de la región Pacífico. Y no sabemos si eso va a cambiar en Cundinamarca o en Nariño. Eso demandaría un estudio
distinto. Y en el caso de Cundinamarca, yo me imagino que hay diferencias en los municipios cercanos a Bogotá de los municipios lejanos, pero no lo sabemos. Em, Nos preguntan, ¿el enfoque está basado en territorial, está basado solamente en la división político-administrativa o el proyecto tiene pensado analizar el tema de interacciones y relaciones que generan espacios? Esa es una pregunta importante. Esto es una aproximación inicial y el punto de partida por ahora es la división político-administrativa, porque no sabemos qué es lo que hay. Digamos, yo creo que el valor de esto es empezar a mostrar que hay cierta información que nos pueden empezar a generar preguntas y que vamos a tener que empezar a establecer relaciones a partir de una información adicional. Por ejemplo, hemos intentado recoger información sobre las categorías de los municipios y sus presupuestos y descubrimos que eso no está, o si está sistematizado, no sabemos dónde encontrarlo, pero la información que emite, por ejemplo, la Contraloría, pues no está, no son todos los departamentos, todos los municipios. Entonces hay dificultades, por ejemplo, para analizar ese aspecto. Dentro de los decretos, en una conversación con los investigadores nos mencionaron que hay muchas medidas relacionadas con temas administrativos de la forma de contratación y eso pues habría que revisar qué relaciones genera eso. Entonces, por ahora es una información inicial que nos permite identificar ciertos aspectos y pues habrá que avanzar. Em, Gino Rodrigo Beltrán nos sugiere que sería interesante un cuadro comparativo para observar cuáles municipios adoptaron traslados presupuestales destinados dineros a los ingresos solidarios. Sí, yo creo que estoy de acuerdo y hay varios puntos que hay que entrar a preguntar. Em, y ahorita respondo a la pregunta de Juan Ortiz sobre los elementos constitucionales. Acá, una pregunta metodológica. ¿En qué se basaron? ¿En qué se basaron para escoger los municipios para realizar la investigación y en los territorios rurales cómo se ha elaborado este análisis? Entonces, como les dije al comienzo, nosotros identificamos o escogimos 4 departamentos y de esos departamentos decidimos analizar todos los municipios. No es una selección de unos sí y otros no. Se está recolectando la información, o sea, los decretos que han emitido en todos los municipios de los departamentos que se han analizado. ¿Por qué La Guajira? ¿Por qué Norte de Santander? ¿Por qué Cauca y por qué Antioquia? Entonces, La Guajira y Norte de Santander se explican por el hecho de que son zonas de frontera. Uy, ¿qué pasó acá? Zonas de frontera y además con problemas de orden público y problemas migratorios. Entonces teníamos la idea de que eventualmente ahí había alguna medidas relacionadas con la población migrante y algunas medidas relacionadas con el orden público específico por sus características. En el caso de Cauca lo consideramos porque es una zona con altísimos problemas de orden público y intuíamos que habría alguna relación entre las medidas relacionadas con el COVID y las medidas del orden público en el Cauca. Y el caso de Antioquia por su especial complejidad, que es un departamento institucionalmente sólido, eh, que al mismo tiempo tiene unas zonas altamente socialmente muy complejas y algunas zonas muy complejas de orden público que nos permitía eventualmente hacer una comparación entre las distintas regiones. Eso explica el por qué escogimos esos departamentos y esos municipios. Ahora, en los territorios rurales nosotros no hemos hecho un estudio de campo, y solamente nos hemos basado en la información que se deriva de los decretos. ¿Qué tanto, qué tanta información adicional podamos lograr? Pues depende de cómo evolucione la pandemia y qué más se puede hacer a partir de la información que hemos recolectado y qué preguntas nuevas nos van a empezar a generar en en esta investigación. En eso es lo que estamos. Ahora,
Bueno, entonces aquí ya hay preguntas que van un poco más allá de la descripción. Entonces nos pregunta Juan Ortiz, frente al derecho de la libertad de locomoción, ¿hasta qué punto es flexible frente a los estamentos constitucionales? Entonces, pues no sé muy bien cómo interpretar la pregunta, pero si la idea es eh, si eso es una medida proporcionada, por ejemplo, la restricción de la libertad de locomoción, pues en algunos momentos las restricciones pueden ser completamente proporcionales y en otros momentos pues se vuelven bastante irrazonables en función de con base en qué están tomando la decisión de restricción. Entonces, la libertad de locomoción frente a temas de, médicos y de salud o desastres naturales, pues es un derecho que admite muchas restricciones, pero también hay que empezar a identificar cuáles restricciones son admisibles y cuáles son inadmisibles. Entonces, estas restricciones fuertes, pues ya han tenido muchas confrontaciones en Colombia, por ejemplo, el tema de la población de adultos mayores o eh, las consecuencias de la restricción a la libertad de locomoción para las mujeres por producto de la violencia intrafamiliar, o uno podría pensar los problemas de desarrollo motriz que pueden tener los niños pequeños por no poder salir y caminar libremente. Entonces es un derecho muy flexible, pero que también no admite cualquier tipo de restricción y pues en este momento, eh, pues por ahora no se ha hecho un análisis sobre eso. Ahora, nos preguntan sobre el tema de COVID-19 en el norte de Santander, que está en alerta por el número de casos y ocupaciones de las UCIs. Entonces es necesario que las administraciones realicen una mayor producción de decretos tendientes a esos, o cómo podrían los municipios de categoría 6 enfrentar eso. Bien, esto es una pregunta ya de gestión municipal y no yo no puedo aventurar una respuesta de cómo deberían enfrentar esos municipios la regulación de las crisis y particulares de cada uno de los municipios. Eh, entonces, uno puede sacar un solo decreto muy bien hecho con todas las medidas necesarias y es capaz de prever cuáles son esas medidas necesarias. O si dadas las circunstancias del municipio es necesario producir un decreto todos los días para enfrentar situaciones cambiantes, pues la única forma de hacerlo. Como no hay un deber ser de cuántos decretos debe un municipio expedir para enfrentar una situación en la cual tienen muchas restricciones, ¿no? Yo creo que en eso nosotros no podemos aventurar nada. Esto es una investigación sobre lo que han hecho y no sobre lo que deberían hacer. Yo ya sobre eso sería un tema de otro grupo de investigadores. En el proyecto se contempla el estudio de medidas como medidas adoptadas por los gobiernos locales para la población migratoria en regiones como se ha dedicado un estudio frente al tema, sería su análisis si quizás algunos alcaldes la han adoptado por la ubicación geográfica. Sí, hemos tratado de identificar eso. Población migrante en este momento, hasta este momento, digamos, con toda esa información tan grande que hay, no aparece por ahora, toca seguir revisando la información. Hay un municipio, pero no es de Norte de Santander y La Guajira, es un municipio de Antioquia que tiene una regulación para personas extranjeras, pero no hemos encontrado hasta ahora una medida específica relacionada con la población migrante, pero hay que entrar a revisarlo con bastante más claridad. Isabel Cristina. Gracias, Enrique. No, para de pronto aportar algunos elementos aquí. Yo pienso que nosotros como equipo, y lo discutimos con los investigadores en relación con las restricciones a la movilidad, pues nos planteamos una gran pregunta, como dice Henrik, cuando uno hace el análisis más a profundidad, la pregunta se debería formular en términos de proporcionalidad, es decir, tenemos que preguntarnos cuáles son los costos que tiene para todos y todas, y no solamente, digamos, los dueños de restaurantes o los vendedores ambulantes, sino los niños, las niñas y los adolescentes, las personas con discapacidades de distintos tipos. Entonces, tenemos que preguntarnos cuáles son todos esos costos para poder evaluar de otro lado, pues cuáles son los beneficios que estamos obteniendo con las restricciones de la movilidad.
Ahora, lo que hemos encontrado son varias cosas. Primero, que las restricciones de la movilidad son de dos tipos o incluso de tres. Una es, digamos, la prohibición general de circular con excepciones, muy parecida a la del gobierno nacional. Y en ese sentido, lo que hacen los municipios, como pues muchos de ustedes han visto en la prensa, etcétera, pero acá lo vemos, digamos, en toda su diversidad, es regular cuáles son las personas que pueden salir en esas situaciones excepcionales. Es decir, si se puede ir al supermercado, entonces si las mujeres o los hombres o los que terminan en 3 o en 4 a la 1 de la tarde o a las 5 de la tarde, hay una cantidad de regulación relacionada con eso. Y después hay una regulación relacionada con toques de queda, que ya sí son unas restricciones más gravosas de la movilidad, porque ya sí implica que no hay excepciones, digamos, y que simplemente las personas, digamos, salvo unas circunstancias de fuerza mayor muy claras, no pueden salir. Entonces ahí digamos que lo que tenemos es un mapa y creo que Henry que estaba mostrando muy bien, pues que hay departamentos en los que muchas personas están sometidas a esto. Ahora, hay dos preguntas muy interesantes que han hecho. Por una parte, entonces, o más bien, frente a la persona que decía sobre el balance constitucional, creo que por ahora la sensación es que no hay muchas más herramientas y entonces que el beneficio pues es que las personas no se están muriendo, entonces los demás costos quedan como secundarios, porque pues si uno no está vivo en realidad pues no puede tener salud, no puede tener recreación y no puede, no sé, no puede tener familia tampoco. Entonces, ese parece que es el equilibrio hasta ahora. Eh, pero a medida que avanzan los meses, definitivamente uno esperaría que esto empezara a refinarse o a entenderse mejor. Ahora, lo otro que nosotros esperábamos era que en las consideraciones, en las motivaciones fácticas de los decretos, nos dieran los alcaldes más pistas sobre cuáles son razones específicas para adoptar este tipo de medidas. Y sin embargo, lo que encontramos es que esas motivaciones son casi siempre, son casi exclusivamente normativas, con muy pocos elementos fácticos, y también tienen como estos dos elementos que Enrique había mencionado de hacer una mímica al gobierno nacional, es decir, las consideraciones son casi las mismas que usa el gobierno nacional, o una mímica de departamentos aledaños. Perdón, de municipios aledaños. Algunos municipios revelan como una reflexión más propia y entonces le abren a uno un poco la puerta a entender qué es lo que está pasando. Pero lamentablemente no son muchos. Entonces, leyendo solamente los decretos, es difícil, digamos, entender esa realidad local. Nos va a tocar, lo que hemos visto es que nos toca recoger muchos más elementos para poder llegar, digamos, a conclusiones más concretas sobre lo que está pasando. Ahora, también nos hicimos la pregunta, ¿qué más pueden hacer los alcaldes? Mm. Eh, y aquí, digamos, el contraste que hacíamos, que en tres temas que nos importaban, salud, violencia de género y ingreso solidario, pues nos parecería que serían temas sobre los que podría haber unos aportes de los alcaldes, pero también, digamos, vemos que hay unas restricciones locales, o sea, no queremos juzgar de antemano las actuaciones. Porque entendemos que las realidades locales pues son muy complejas y como decía alguien, pues un municipio categoría 6 pues si acaso el alcalde lo que puede decir es que la gente se encierre porque no tiene más presupuesto, porque no puede asignar recursos, porque no tiene ninguna otra medida y nadie le está dando ideas sobre cosas para hacer. Pero bueno, sobre esa, digamos como con esa precaución de que las circunstancias de los alcaldes son distintas y las herramientas no son muchas, sí estamos por lo menos empezando a mirar qué municipios sí han hecho algunas cosas en estos temas que de pronto nos sirva para ver, pues, ver esos municipios como ejemplos, ¿no? O sea, si esos municipios lo pudieron hacer, estas ideas que tanto pueden viajar a otros municipios, porque de todas maneras lo que estamos viendo es que vamos a estar todavía así un par de meses más en un escenario optimista. Gracias, Henry. No, no, y lo que dice al final Lisa Cristina sobre el tema de la necesidad de recoger información, pues tiene que ver con las preguntas que han hecho, que nos hacen una pregunta sobre si hay un cambio de decretos entre los municipios que presentan COVID y los municipios que no presentan COVID. Esa es una de las preguntas que nos estamos haciendo y lo que pasa es que uno cree que toda la información está disponible,
Y pues no, ahí es donde empezamos a tener dificultades. Entonces, digamos, yo sé que en la página del Instituto Nacional de Salud, pues están todo el listado de personas que han tenido COVID y uno podría hacer el rastreo de los 167.000 casos que ya tenemos, pero la información no está sistematizada y eso añade carga a esto y es una de las cuestiones que queremos hacer y que pues la idea es poder avanzar en eso. Sobre todo, digamos, hay el tema presupuestal y las posibilidades de los municipios es una pregunta muy grande que nos hacemos pues nosotros estamos acostumbrados, por lo menos el equipo de investigadores, pues vivimos en Bogotá y estamos acostumbrados a una ciudad que tiene recursos para tomar medidas e intervenir, pero no sabemos cuál es el alcance de las posibilidades reales, no las normativas de una cantidad de municipios del país. Y uno de los elementos que quizás se pueda descubrir acá es que los decretos pues reflejan también esa incapacidad real, no porque no quieran, sino simplemente porque carecen de recursos para adoptar medidas adicionales. Entonces, a nosotros nos parece interesante poder empezar a rastrear estas cosas. Vamos, la idea, a mí en lo personal me sorprendió el tema del toque de queda. Yo tenía una idea de que el toque de queda era algo muy localizado en el país, que no había sido una medida tan generalizada, por lo menos en esos departamentos. Y me sorprendió que en Antioquia, pues medio departamento estuviera bajo toque de queda. Entonces, yo creo que estas investigaciones nos invitan a hacernos preguntas adicionales. Sí, Patricia. Eh, Han hecho unas preguntas muy interesantes de cómo mejorar la calidad de la información. Entonces, lo que entendemos es que el análisis de los decretos es un punto de partida y no un punto de llegada, y tendríamos que añadirle a esos decretos otras capas y otra información con la cual cruzar. Entonces, estamos trabajando para ampliar esa información que nos dé un mejor contexto territorial, al menos tres cosas. Habría que cruzar para efectos de cuál es la infraestructura que tienen los municipios respecto del acceso a la salud, el acceso a la educación, el saneamiento básico y otras características. Toca cruzar con información de pobreza multidimensional de esos municipios y departamentos, con la información que tiene el DANE. Entonces, esa es una manera, digamos, ahí hay información para cruzar. ¿Cuál sería el objetivo de analizar esa información? ¿Cuáles eran las circunstancias en relación con pobreza multidimensional y algunas variables de esa categoría que tenían los municipios antes de que ocurriera la emergencia sanitaria? Las otras dos fuentes deberían ser o podrían ser, estamos pensando en eso, los planes de desarrollo de los municipios y de las gobernaciones que acaban de arrancar, habían arrancado en enero, en la medida en que en los planes de desarrollo uno suele encontrar una caracterización del municipio y del departamento a partir de la que los alcaldes y los gobernadores o las alcaldesas y las gobernadoras se proponen el plan de desarrollo para el tiempo que van a estar, para el tiempo que tienen de mandato. La otra fuente sería con los municipios PEDET, que son la mayoría, por ejemplo, en la región pacífica, en el sentido de que ahí también hay una serie de aspiraciones de las comunidades sobre cómo adelantar el desarrollo del departamento en 6 ejes diferentes, dentro de los que están, por supuesto, muchos de los derechos que han resultado afectados con las medidas que se han tomado a raíz de la emergencia económica, no solo en el nivel nacional, sino sobre todo en el nivel departamental y municipal. Entonces, esta sería una fuente de información para empezar a hacer cruces que nos permitan tener una idea más clara y más precisa, al menos de cuál era la situación en la que estaban antes de que ocurriera la emergencia sanitaria.
Gra- Gracias, Patricia. Sí, yo creo que eso es un punto clave. Aquí nos preguntan si existen mecanismos del gobierno nacional que potencialicen la economía en aquellos municipios donde no hay COVID, de manera que permitan detener el estancamiento de la economía. Digamos, ahí sí es un tema que, pues, que se sale de nuestras manos y eh, digamos, cuáles son los municipios. Primero, no sabemos cuáles son los municipios no COVID, no sabemos cuáles municipios se volverán COVID y segundo, no sabemos cuáles son los mecanismos que tiene el gobierno. Digamos, en eso hay una gran discusión y eso desborda un poquitico lo que nosotros podemos resolver con esta investigación. Esta es una investigación pues que parte de lo normativo como un indicador de una serie de dificultades y situaciones y a partir de, como dice Patricia claramente, el cruce de información con otras bases de datos y otros centros de información pues podemos empezar a identificar ciertos fenómenos y ciertas cuestiones. Aquí surgen muchas preguntas y yo creo que una de las cuestiones atractivas de este tipo de investigaciones es revelar cuál es ese mapa de posibles preguntas y de fenómenos que se están dando y que claramente no conocemos, ¿no? El gran problema que tenemos en Colombia es o por lo menos desde el centro, es la escasa investigación que hacemos sobre lo local y lo regional y todo en esa medida todo se vuelve sorpresivo y por eso necesitamos empezar a recoger este tipo de información. Hay cosas que a mí me parecen muy interesantes. Isabel Cristina hacía mención sobre el tema de la mímica, es decir, el hecho de copiar los decretos de un lado para otro lado. eh, los investigadores nos mencionaban que habían identificado inclusive municipios en los cuales tomaban prestado el decreto del otro municipio y no le cambiaban los datos, lo cual muestra que hay una serie también de dificultades para poder enfrentar los problemas a los que se están enfrentando los municipios. Entonces, son preguntas, esto empieza a generarnos, son muchas preguntas y las preguntas de ustedes también nos abren nuevas líneas de análisis que debemos empezar a hacer. Digamos, el tema de los traslados presupuestales es un tema súper importante y es el mecanismo que tendrían en principio los municipios para poder enfrentar las situaciones de emergencia. Tocará entrar a analizar cuáles son esos tipos de traslados que se hacen, si quedan registrados en los decretos. Algunas personas también nos mencionaban en otro momento que falta empezar a revisar los acuerdos municipales, qué medidas se están tomando por parte de los consejos, pero digamos, esas son las preguntas que solamente una investigación que comience con algo puede empezar a generarnos. No sé si, si tengamos más preguntas, eh, alguna otra reflexión a partir de lo que hemos podido avanzar. Ah, eh, nos preguntan, ¿la implementación de las tecnologías son un hecho para el desarrollo de las actividades? No entiendo la pregunta. No sé si se refiere a lo que nosotros investigamos o a lo que pueden haber hecho en los municipios, porque ahí, si es para nosotros, pues obviamente la tecnología fue base para todo. Ahora, para los municipios, ahí hay unos datos que uno empieza a advertir de algunos municipios que, bueno, hago primero, la agenda de conectividad del gobierno nacional sí ha tenido un éxito en el sentido de que todos los municipios tienen una página web, todos los municipios tienen una plantilla casi común a partir de la cual es posible encontrar la información. No todos los municipios manejan esa plantilla de sus páginas web de la misma manera, no todos son tan organizados de colocar toda la información normativa en el componente, en la carpeta normatividad, algunos simplemente lo ponían en avisos, en noticias y cosas por el estilo. Pero eso creo que es un logro muy importante del gobierno nacional y en general del Estado colombiano de garantizar que todas las instituciones, en la medida de lo posible, tengan una página web a la que es accesible por parte de cualquier persona en el país.
Eso es una cosa positiva y es un tema que muestra que políticas públicas de largo aliento son posibles en Colombia. Digamos, esta política de conectividad, no sé si fue el presidente Samper o el presidente Pastrana el que la inició, pero el hecho es que llevamos ya pues más de 20 años trabajando en eso y ha tenido un impacto importante. En cuanto a medidas que uno ha podido identificar dónde temas de tecnología se han adoptado, sí las hay. Hay municipios en los cuales decidieron que ciertas actividades serían virtuales. El trabajo de los municipios, se, las oficinas atendían de manera virtual en algunos municipios. No todos los que hemos podido revisar aparece esas medidas de ese estilo, pero hay que tener en cuenta que las medidas del gobierno nacional exigían que se adoptaran medidas de tecnología. No sabemos en qué casos sí, en qué casos no. Hay circunstancias que digamos que son preocupantes. El departamento de Cauca durante los primeros días del aislamiento tuvieron una zona sin energía eléctrica debido a que algún grupo tumbó una torre de energía eléctrica y el ejército se demoró 15 días en llegar al sitio para que puedan llegar los técnicos a repararlo. Entonces no sabemos cuál es el impacto de eso sobre el funcionamiento de los municipios. Eso no queda tan claramente reflejado en la información que tenemos, pero es una de esas preguntas que se vuelven supremamente interesantes. Pero es un punto supremamente importante y parte, digamos, del interés de mirar el Pacífico es porque sabemos que hay problemas de interconectividad en el Pacífico, es una región con comunicaciones difíciles. La idea era haber cogido en la segunda etapa tanto el Pacífico como la Amazonía y la Orinoquía, pero es una cantidad de municipios muy alta, entonces pues nos tocó dividir la investigación en esas dos partes, pero uno de los temas que seguramente empezarán a aparecer es el tema de la tecnología. Digamos, sabemos que el 40% de la comunicación por Internet se hace en Bogotá. Es así de sencillo. Este país está dominado en temas de comunicación por Bogotá y el reparto del acceso a las telecomunicaciones por el resto del país pues se va diluyendo y las zonas de frontera obviamente son las más, más alejadas. Nos preguntan, en la tabla de medidas diferenciales, el tema de juventud, ¿dónde entraría? Es importante mirar en qué medida se está afectando el desarrollo social, cultural y laboral de las juventudes, no solo urbanas, sino también rural. Sí, en las medidas diferenciales sobre juventudes, pues entran en el tema de los adolescentes. Em, no hemos visto, como les digo, todavía nos falta entrar a las descripciones puntuales, pero en la primera caracterización, pues no hay un tema específico de juventudes, es un tema también de esos temas olvidados en la agenda del Estado y pues también de muchas veces de cuando diseñamos los esquemas de investigación, pero es un punto importante para incluir en los temas que hay que precisar y revisar la información que ya tenemos sobre las juventudes. Entre los criterios que identificamos, pues claramente uno es el de los adolescentes, pero quizás uno podría empezar a pensar en un elemento diferencial sobre el concepto de juventudes. Em, Ahora, ese es un concepto bastante impreciso, como todas estas categorías de población, pero yo creo que es un punto absolutamente importante. Ahora, como quedó, como se mostró en esta primera información, medidas dirigidas a grupos poblacionales específicos como el campesinado son muy pocas, ¿sí? Es posible inferir a partir de la caracterización que se hacen en los decretos que hay medidas que tienen un impacto positivo o negativo sobre la población rural, pero no es algo que siempre aparezca en las medidas. Entonces hay que hacer un trabajo ahí de exploración bastante complejo para poder identificar eso. Sobre todo porque no conocemos bien también cuáles son las características de toda esta población. El, si bien en el DANE es posible encontrar la distribución de la población del casco urbano y la población rural, pues no sabemos cómo ha cambiado eso
teniendo en cuenta también las dificultades del censo pasado. Pero es un punto supremamente interesante y vale la pena tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, si no tenemos más preguntas. Sí. ¿Han pensado explorar investigaciones de los decretos nacionales? No, inicialmente esto está pensado en los decretos municipales y eventualmente a partir de la información que obtuvimos en esta primera etapa, vemos la importancia de en el futuro hacer una investigación sobre los decretos departamentales en la medida en que pareciera que algunos departamentos imponen ciertas condiciones que los municipios simplemente acogen y eso explicaría la ausencia de decisiones sobre ciertos temas. Entonces, o el por qué ciertos temas se repiten y hay mímica, pareciera que es por decisiones departamentales. Pero el tema nacional no lo hemos mirado, sobre todo, hablo por mí, esto no es un punto que lo hayamos debatido con Isabel Cristina ni con Patricia, pero desde mi punto de vista yo creo que el país tiene cierta tendencia a centrarnos en las decisiones nacionales y pues claro, tiene un impacto muy grande y pues seguramente vamos a escuchar mucho sobre esas decisiones y pues, además la Corte Constitucional y los medios de comunicación permanentemente están haciendo eco de las decisiones de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, de Cali y del gobierno nacional. El resto del país pues no existe. Entonces es importante darle voz a lo que ocurre en lo territorial y por eso no lo habíamos mirado inicialmente y yo nunca pensé en esta investigación considerando los temas nacionales. Ahora, que esto pueda tener un impacto importante sobre las decisiones municipales puede ser y en algún momento habrá que hasta hacer alguna correlación. Ahora, nos preguntan aquí sobre el tema del día sin IVA y que los productos agropecuarios no tuvieron descuento. Ahora, no sé si todos los productos agropecuarios tienen IVA, creo que la mayoría de los productos agropecuarios no tienen IVA, por lo cual pues el descuento pues no tiene mucho sentido. Pero sí pueden haber decisiones que tengan nacionales que tengan un impacto muy fuerte sobre las actividades locales. Por ejemplo, la forma en que se regula el transporte de los productos agropecuarios hacia los centros de acopio y de redistribución de eso, pues va a tener un impacto sobre los municipios. Lo que pasa es que no sabemos qué tanto los municipios pueden entrar a regular ese tipo de temas. Estamos no pensando en Bogotá, una cosa es Bogotá con Corabastos o Medellín con los grandes centros de mercado, sino pensemos en los pequeños municipios, Nechí, eh, y cosas por, no sé, La Gamarra, en Norte de Santander, que tanto pueden incidir sobre este tipo de temas. Entonces, pues nos interesa más bien identificar esos impactos locales más que los de los pequeños municipios y los, digamos, la Gran Colombia olvidada. Entonces, pues esta es una primera mirada, como se han dado cuenta, es un brochazo muy grueso, falta entrar muchísimo en detalles, falta mucha información, pero creemos que es importante empezar a compartir estas experiencias para mostrar que con los primeros vistazos sobre la información que se recoge ya empiezan a arrojarse unos datos que son interesantes y que nos generan muchas preguntas. A mí eh, me parece supremamente importante eso. Aquí hay otra preguntita. Aparte de los medios de comunicación, ¿sí se han desarrollado la pedagogía referente al cuidado? Ahí hay un tema que no se puede captar con los decretos. Los decretos ordenan cuidado, pero nosotros no estamos mirando qué otras actividades se desarrollan. Y además, falta mirar, habría que entrar a mirar cómo es que funciona cada uno de los municipios con cierta información que no se tiene. Entonces, ¿qué pasa con las radios locales? ¿Qué pasa con el voz a voz en los municipios? ¿Qué pasa con el acceso? ¿De qué manera cada municipio enseña la pedagogía frente al autocuidado?
nosotros en Bogotá, digamos, somos, o en Medellín, o en Barranquilla, o en Cali, o en las grandes ciudades, estamos acostumbrados a los medios masivos de comunicación, pero en algunos centros poblados pequeños la información se reparte es con el voz a voz o con el de la droguería, es el encargado de dar esa información, o el puesto de salud dan una pequeña información, repartirán volantes, no lo sabemos. Entonces, eso no aparece en la información que se deriva de los decretos y es un tema adicional que puede ser supremamente interesante y eventualmente para otros grupos de investigación sobre, sobre la manera en que se comunica en Colombia. Este es un tema interesante que podría otro grupo de investigación hacer. No creo que nosotros en este momento logremos poder recoger esa información. Em, Otro punto que resulta, Henry, sí, pero si puedo decir algo muy cortico, sí, claro. una cosa que sí hemos visto para la persona que hace esta pregunta y para animarla o animarlo a hacer el proyecto o a de pronto a traer algún estudiante o pues a involucrarse. Lo que sí vemos son las páginas web de los municipios que están llenas como de muchas, pues no todas, pero que tienen muchas campañas, programas. Entonces, incluso sin ir, digamos, hasta la radio u otros medios de comunicación o el voz a voz o este tipo eh, de pronto de lugares que están más remotos o más distanciados o que implicarían un trabajo más en el lugar que pues en este momento no se puede hacer, pero digamos, solo las páginas web de los municipios y lo que están mostrando ahí de lo que les interesa hacer o de las actividades que están haciendo puede ser un proyecto de investigación interesante, pues nosotros en este momento estamos muy concentrados en la producción normativa y en cruzar esa con otros datos, pero definitivamente pues hay más información. En donde nosotros mismos encontramos los decretos, hay mucha más información sobre lo que los municipios están tratando de hacer para involucrarse en el tema. Sí, gracias, Isabel. Cristina, yo creo que es un punto importante. Nosotros, vamos, a mí me sorprendió, yo lo confieso tranquilamente, que yo pensé que primero que el proyecto de la agenda de conectividad pues era un fracaso y pues no, no me pareció un fracaso. Y segundo, yo pensé que los municipios no iban a colgar nada en las páginas web y hay una cantidad de información, como dice Isabel Cristina, muy interesante que inicialmente no era, digamos, no es el objeto de nuestra investigación, que está concentrado en la actividad normativa, digamos, que es un, pero esa es una pregunta supremamente importante y refleja también un poco algo que nosotros estábamos pensando de todo lo que hace el departamento, el municipio lo hace a través de decretos. ¿Qué tipo de información o qué tipo de decisiones o se emiten y ocurren por debajo sin que queden reflejados en medidas normativas? Eso es una posibilidad y nos cuesta mucho identificarla, pero eso da espacio para una investigación adicional sobre un tema que realmente es fascinante, pero también nosotros pues no somos expertos en temas de comunicación y ahí hay pues muchas otras preguntas que empiezan a surgir. Em, Aquí hay un comentario sobre el tema de la importancia sobre el trabajo y en las nuevas medidas con respecto a las anteriores y la dificultad para mantener los logros laborales en la pandemia y en la pospandemia. Estamos de acuerdo y muy probablemente algunos municipios puedan tomar medidas para enfrentar temas laborales, los municipios robustos financieramente pues pueden tomar medidas de apoyo y otros municipios no lo hemos visto del todo. En el tema uno de los criterios que estábamos mirando es el tema tributario, que puede tener un impacto importante para el tema laboral y empresarial, y pues no son tantas las medidas que se adoptaron en temas tributarios,
y eso también tiene sentido por los pequeños municipios, categoría 6, pues el 80% de su presupuesto está destinado a funcionamiento y no pueden hacer reducciones impositivas, pues simplemente porque no tendrían recursos para financiarse. Y además hay que tener en cuenta que buena parte del país, pues no tenemos un registro catastral suficientemente sólido como para que tengan un buen recaudo por temas de predial. Entonces, ahí hay una serie de limitaciones, que aquí yo estoy haciendo generalización muy grande, pero hay una serie de limitaciones que se conocen de los municipios que explica que haya muy pocas decisiones sobre temas de trabajo. Ahora, eso es distinto en el caso de Medellín, y pues digamos, Medellín seguramente podrá tomar medidas, igual que Envigado y algunos, o Itagüí y algunos de los municipios del Valle de Aburrá, pero otras zonas del país les cuesta bastante. ¿De qué manera se está analizando el alcance que tienen estos decretos y los derechos afectados? Esto en el entendido de si ustedes están analizando la afectación de unos u otros, tratando de hacer una ponderación y evitar nuevas afectaciones. Entonces, lo primero es que nosotros no estamos intentando evitar nuevas afectaciones. La idea es comprender, primero que todo, como les puse al comienzo, este es un ejercicio de indagación, de establecer qué es lo que ha pasado. En el primer análisis, digamos, con este primer análisis no se puede establecer si las medidas son razonables o no son razonables. Digamos, un toque de queda puede eventualmente ser absolutamente necesario si la gente simplemente no atiende medidas de protección. A lo mejor es desproporcionado si dura una semana, eh, o a lo mejor es necesario para enfrentar una situación. Eso tocaría entrar a analizar puntualmente cada una de las medidas que se están adoptando. Pero el comienzo de eso es poder identificar intuitivamente qué ámbitos están siendo afectados con los derechos. Y claramente la libertad de locomoción, pues es el derecho principalmente afectado. Y ligado a ese derecho, obviamente, el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué tan proporcionado o desproporcionado es eso? Pues eso es un tema que tocará entrar a analizar. Y uno de los criterios, creo yo, para analizar eso es el grupo de personas afectadas de manera indiscriminada. Por eso un poco el mapa sobre el toque de queda nos muestra que hay un tema que hay que entrar a analizar con mayor detalle, y es por qué 6.800.000 personas de 4 departamentos de Colombia tuvieron que quedarse en toque de queda. Algo pasa ahí. Que eso sea desproporcionado o no, pues eso es algo que cada una de las medidas nos deberían dar alguna información, y seguramente debería ser parte del juicio que hagan los tribunales administrativos sobre todas estas medidas. Pero en este momento nosotros no podemos dar una respuesta a eso, porque esta es una primera medida bastante cuantitativa. Si lo queremos ver, hasta ahora hay unos pequeños elementos cualitativos de muy poco impacto, y toca entrar un poco más en los detalles de la información que tenemos hasta ahora. Pero yo creo que, Henry, podríamos agregar frente a la pregunta de Claudia Jimena, tal vez la sugerencia que nos hacía alguien de mirar el número de casos COVID por municipio. Esa es una Mm. información difícil, no está, pero pues esa sería una manera de empezar a entender un poco qué tanto se corresponden esas medidas de toque de queda con una verdadera emergencia sanitaria, o por lo menos nos podría mostrar si esas medidas más extremas sí están produciendo unos resultados diferentes a las de los municipios donde no se tomaron esas medidas. Es decir, definitivamente una parte del modelo que tenemos que empezar a desarrollar tiene que ser este de qué tanto se está beneficiando la población de unas medidas que son más extremas, eh, para poder, digamos, empezar a hacer algunas, o empezar a desarrollar algunas consecuencias sobre si más allá, digamos, de simplemente una restricción, lo que hay es una vulneración o una afectación del derecho fundamental. Ahora, los tribunales administrativos están ya, pero hemos detectado, aunque no era el foco de nuestra investigación, pero sí hemos detectado que los tribunales están más lentos de lo que esperábamos en abocar el conocimiento de los decretos. Y por otra parte, que están adoptando muchos de ellos unas medidas muy restrictivas para el análisis de legalidad.
Entonces, de nuevo, aunque el foco no son los tribunales, no, esa podría ser una investigación, o que definitivamente tendría que ser una investigación para alguien más. Mm, Lo que yo diría es que todo este proceso que estamos haciendo sí puede ser útil, o procesar toda esta información sí podría ser útil, como dice la pregunta, para reducir para reducir las nuevas afectaciones, porque la información de los tribunales sobre esos procesos de ponderación nos va a llegar muy tarde mm. y probablemente va a ser muy incompleta, precisamente porque los tribunales van a restringir el número de decretos que están mirando. Es que nosotros aquí tenemos ¿cuántos decretos, Enrique? Más de dos Dos- mil. 2064. Entonces, esto, pues hay que pensar en cada uno de esos tribunales, ¿no? Esos son cada tribunal decidiendo sobre 600 decretos, ¿no? En un tiempo súper corto. Entonces, Sí. digamos, los tribunales van a tener restricciones en su capacidad para hacer unos análisis de mucho de fondo. Entonces, pero bueno, pero hay que estar atentos y habrá que leer esa jurisprudencia. Sí. No, en eso Isabel Cristina tiene toda la razón. Hay una gran dificultad eh, para, digamos, para incluir dentro de nuestra investigación el tema de los tribunales. Y, pero yo creo que toda esta información que empezamos a obtener y que podemos empezar a, a mapear, generar los mapas de los casos, también muestra un poco, digamos, puede mostrar otra cara distinta a la cara judicial que pues ellos tienen sus condiciones y pues van a tener muchos problemas para enfrentar todo ese mundo de decretos. Y que nos mencionan el problema de los casos de COVID por municipio, que hay cierta información que no es precisa en la medida en que llevan a los pacientes de un sitio a otro sitio. Ahí tenemos muchas dificultades, digamos, uno de los, prima facie, una de las dificultades que hemos encontrado es que aunque es un país con mucha información transparente, no es un país con información sistematizada. Y eso es una de las grandes dificultades que nos va a tocar entrar a enfrentar en esta investigación. Pero por lo pronto empezamos a recoger una información muy valiosa, por lo menos nos está mostrando ciertas cosas interesantes. Alguien podría preguntarse, ¿en Colombia se han tomado medidas de protección a la población distintos a las de Bogotá? Pues sí, hay unos cuantos municipios han intentado tomar medidas. ¿Son efectivas o son eficientes? No lo sabemos, eso sí no lo podemos saber. Pero por lo menos ahí empezamos a ver que hay algunos sitios en el país en los que se toman medidas distintas simplemente a la restricción a la movilidad y al toque de queda. Entonces eso ya es interesante, digamos, muestra un panorama distinto y hay que empezar a ahondar en eso. Bueno, si no hay, si no hay más preguntas, eh, pues los invitamos a las siguientes presentaciones que primero es el 27 de julio, pues ya habrá una información un poco más detallada. Ya ha pasado tiempo y esperamos ya poder también contar con algunos datos sobre los municipios de la zona pacífica que nos permitan hacer algunos contrastes de información con estos primeros datos que les hemos mostrado hoy. Estos, como les digo, estos son datos iniciales. La información se recibió hace más o menos 15 días y había que depurar con todos los errores que se cometen y cosas por el estilo, pero hay mucha información adicional y pues esperemos poder compartirla con ustedes y que puedan surgir unas discusiones más complejas a medida que recogemos muchísima más información. Entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes y los invitamos de nuevo entonces para el 27 de julio y para el día 3 de agosto, que son los siguientes encuentros a esta misma hora. Y muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería decir algo muy cortico. Muchas gracias, Enric, por la presentación y por haberse lanzado al agua aquí con esta primera presentación de los datos y a todos ustedes que participaron con sus preguntas y observaciones. Yo les puse en el chat mi dirección de correo si quieren contactarnos con más información, quieren mandarnos su información o incluso si quieren participar de alguna manera del proyecto. Sabemos que es enorme y que lo que nos falta por aprender a todos y todas los colombianos es muchísimo. Entonces, pues ese es como el espíritu de este proyecto, es como que no podemos quedarnos quietos frente a una realidad que está muy compleja y que nos cuesta trabajo entender, pero pues como profesoras y como estudiantes, pues tenemos unas herramientas que queremos poner a disposición
pues de todo el mundo para ir para ir pues moviéndonos hacia adelante y ojalá mejorando las condiciones de todos y todas. Muchas gracias.